pandemia lo que hizo para muchos uruguayos es que el trabajo pasó a ser virtual, ¿verdad? Y esto es lo mismo que pasó con las reuniones familiares, las consultas médicas, las clases de las escuelas, los liceos. La consultora Advice hizo un estudio sobre el teletrabajo para saber qué piensan las personas sobre esta modalidad. El relevamiento reveló que a los uruguayos les gusta trabajar desde sus casas. ¿Qué beneficios ven? ¿Las personas sienten que aumenta o disminuye la productividad cuando trabajan desde sus casas? Daro estuvo charlando con el director de la consultora y vamos a ver lo que dijo para poder tertuliar sobre este tema. Bueno, muchas gracias primero que nada por estos minutos. ¿Qué primeras cosas o qué primeros datos se desprenden de esta encuesta o de esta, de alguna manera, investigación que hicieron acerca del teletrabajo? Gracias a ustedes por consultar. La primera, digamos, idea fuerza que se desprende es que a todo el mundo, o a la amplia mayoría, el 95% de los encuestados les gusta teletrabajar, aunque sea un día a la semana, y eso es una cosa muy valiosa que hoy las empresas tienen que tener en cuenta. La clave de esto es que nosotros encuestamos a 205 personas entre fines de agosto y principios de septiembre y el 67% de estas personas no habían teletrabajado antes. Entonces vimos que si hoy las empresas dan la opción a los trabajadores de algún día de la semana poder, como un beneficio más, optar por quedarse en su casa o en algún otro lado o con la libertad de no concurrir a la oficina, es algo muy valioso. De la misma forma vimos que hay una serie de beneficios percibidos por las personas cuando teletrabajan. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la autonomía que sienten, otro tiene que ver con el ahorro en costos de traslado de almuerzo, otros, como para ayuda a memoria, tiene que ver con se pierde menos tiempo, bueno, como decía, en el transporte. Además de ahorrar, se pierde menos tiempo. Recordemos que a veces hay personas que se tienen que trasladar durante una hora para ir o más y otra hora para volver. Son 2 horas de tiempo que están en su casa. También hay algunas desventajas que son percibidas por algunos de los consultados. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que muchos trabajan más, se organizan pero trabajan más, o esa es la percepción que tienen. Y algo muy importante, cuando les preguntamos a los encuestados que son de todas las generaciones, consultamos gente de la generación Y, la generación X, la generación de los baby boomers, y la amplia mayoría, o por lo menos el 54%, eran de la generación Y, millennials. Una mayoría se define como más productivo. O sea, esto es una cuestión que nos llamó mucho la atención. La gente que trabaja fuera de la oficina cree que es más productiva o se siente más productiva. Tengo una pregunta pensando en eso. Capaz que esa persona cree que es más productiva. A vos, que también tenés un montón de gente teletrabajando, ¿es más productiva? O sea, del otro lado. Bueno, acá nosotros tenemos una muestra en la consultora en donde el 80% de la gente desde marzo ha seguido trabajando a distancia, y te diría que nuestra valoración es que hay igual o mayor productividad. Por supuesto, cada uno se organiza, hay un acuerdo para que esto se dé de esta forma. Hay un respeto digamos, a las condiciones de trabajo, se le tiene que dar una serie de condiciones a quien trabaja a distancia, pero nuestra percepción es que sí, es que son más productivos. Y algo también muy importante a resaltar tiene que ver con, cuando les preguntamos ya dentro de vuelta de la encuesta, si trabajan más o menos horas, ahí sí hay una valoración de las distintas personas en un 54% de que trabajan más horas. Pero a pesar de esto, o sea, 54% de las personas sienten que trabajan más horas, 16% que son menos horas, pero el 95% quiere teletrabajar aunque sea de 1, 2, 3, 4 o 5 días a la semana. Eso es una cosa muy importante que quiero resaltar como un beneficio para que las empresas tengan la posibilidad de capitalizar esto que ha sucedido con el COVID-19 y darle la posibilidad de teletrabajar en el menú a los empleados o a los colaboradores. ¿A nivel salarial se mantienen los salarios? Por supuesto, esto no se puede tocar. Las condiciones de trabajo para cada persona hay que respetarlas como están establecidas. El Uruguay también está empezando a pensar en una legislación para el teletrabajo. Acá hay una discusión que se dio inclusive en las redes sociales, si esto era una encuesta solo para los teletrabajadores o para la gente en general. Y a mí me gusta resaltar que esto es una encuesta para la gente en general, que quieren la posibilidad de teletrabajar algunos días o algún día de la semana. No es una encuesta específica para quienes ya teletrabajaban. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.
Bueno, muy bien, Bueno, es clarísimo. Un temún de lo que temún. se viene, ¿no? Sí, Esto sí. me parece que ya... Sí, y Por lo pronto, la vieja manera de trabajar, no sé si va a volver a ser como la conocíamos. Sí, Por lo claro, claro. Por lo pronto, el mercado de trabajo me parece que va a tener muchas modalidades. tendría que ser más flexible, ¿no? Acá Sí. alguien hablando del tema de... Porque tenemos un montón de mensajes de ustedes, muchas gracias. Acá alguien hablando del tema de la cuestión de los tiempos que te lleva a trasladarte, ¿no? Sí. Sí. Montevideo es súper chica en realidad, pero de todas maneras, entre las complicaciones con el transporte público y No estamos la cantidad de acostumbrados los uruguayos autos... a mudarnos tampoco. No, tampoco, pero además hay dificultades en ese sentido, ¿no? Sí, claro. En la Sí. en la oferta del transporte público y en cómo moverte, ¿no? Trabajé como contable 20 años, régimen 9 horas más traslados, 2 ómnibus ida y vuelta, o sea, 2 horas y pico más, total 11 horas del día, 11 mínimo, ya que siempre está el ratito para terminar algo. No existe, el teletrabajo es el futuro. Para sociabilizar vas a un club, parque o barcito. Claro, después por otro lado, aquí Valeria lo que apunta es que digo por esto del retorno, ¿no? Es que no todos los ambientes laborales son los ideales o en los que vos te sentís más cómodo. Mucha gente, como le pasó a ella, en la casa se sintió mucho más productiva, menos presionada y mucho más cómoda, porque parece que en su ambiente laboral es como que no es el mejor. Entonces, de alguna manera, ella le sacó mucho más partido. Y eso también tiene que ver a dónde uno vuelve. Claro. Si vuelve a un lugar donde la pasaba muy bien o ese lugar que básicamente todos los días te pesa tener que ir y marcar tarjeta, ¿no? Ese es todo un tema también, Valeria. También, totalmente. Sí, totalmente. No, me quedé, viste, con algunas cifras que decía Mutoni. Es el 95% de quienes participaron, digamos, de este estudio, dice que les gusta trabajar aunque sea un día a la semana. Claro. De sus casas, Sí, en esta ¿no? cosa de régimen mixto que recién comentabas tú. Sí. Y por otro lado, el 77% de estas personas no había teletrabajado antes. Y eso también es importante, porque en realidad no es gente que ya tenía la experiencia, sino que la tuvo ahora obligada de alguna manera. Es que había un preconcepto, como que parecía que Sí. eso no era trabajo, ¿no? Sí, sí. No, y claro, también si está en su casa con la computadora, no está trabajando. de los dos lados, ¿no? Desde el trabajador y supuesto. desde el empleador. Sin ¿Y duda. qué pasa cuando vos faltas un día a tu trabajo porque estás enfermo y das parte de enfermo? Sí. Si estás enfermo en tu casa, ¿tenés que seguir trabajando? ¿Cómo haces? Y no. Bueno, pero viste, empiezan a surgir Eso como lo hablamos sí, igual sí. con... Bueno, por algo se está estudiando esta forma de modificarlas, o La- no modificar, pero adjuntar, Claro. digamos, a las leyes sociales y laborales Claro. esta nueva modalidad. Porque Claro, porque hay que ayornarse ahora también en ese Sí. sentido, ¿no? Es Carmen Sanguinetti, la senadora claro. Carmen Sanguinetti, una de las que está impulsando esta ley. Claro. Sí, que está Totalmente. a estudio, ¿no? Porque claro, Seguro. hay muchas en la cuestiones que hay regulación del que... teletrabajo. Es que es muy difícil de regular, ¿no? Está Bueno, todo el tema es que del fíjate que el instrumento. 55% de las personas cree que trabaja más teletrabajando. Mm. Sí. Y en realidad no necesariamente, porque también hay otras empresas que dicen que en realidad sus empleados teletrabajando son más productivos que yendo a trabajar, Que yendo a trabajar. en la misma cantidad de horas que le dedican al trabajo. Entonces ahí es como... También hay un tema, ¿no? Hay muchas empresas que justamente cierran porque no pueden mantener los gastos fijos. Sí, Los gastos de locativos, digamos, ¿no? Claro. El edificio, gastar todo. Entonces, de alguna manera, tener trabajando gente en forma remota es una forma de que no se cierre la empresa y que además haya un montón de gente, o los que sean, 3, 4, 2, no sé, que Sí. sigan manteniendo el vínculo y poder ganar un sueldo todos los meses. Eso, porque Totalmente. el tema de los costos es lo que también hace que esto, a ver cómo se equilibra el tema, ¿no? Porque unos dicen, sí, no gasto de transporte, pero no sé si lo que me dan por concepto de sueldo me vale la pena. Hay mucha cosa a tener en cuenta. A veces no gastás en transporte, pero gastás más en ADSL. Claro. Por ejemplo, para tener un Wi-Fi ilimitado y poder trabajar en forma remota. Lo que gastás de ADSL es lo mismo que lo que gastabas en comida, por ejemplo, en la vianda que llevas o en lo que compres y en el transporte. Sí. Es como que hay que hacer cuentas, ¿no? Y mucha gente dice, ay, bueno, no importa, porque yo en casa como cualquier cosa y no tengo que estar preocupándome de preparar eso que tiene que ser específico. Sí, es sí, todo un es tema, ¿eh? Yo creo que obviamente todo esto tiene que ver con el momento de tu vida en que te encuentres, si tenés familia, si sos soltero, a veces tenés hijos chicos, como hablaba Carmen Sanguinetti la otra vez, que tenía que trabajar, pero había como de alguna manera involucrado a sus hijos y todo el mundo, incluso en el Parlamento, lo entendía, habíamos como naturalizado eso, y les facilita a unos y les complica a otros.